invitarles a que me acompañen antes de iniciar la escuela, que hagamos una oración. Si usted puede arrodillarse, le invito a que lo haga conmigo. Bendito y amoroso Señor, ya te hemos adorado, hemos cantado alabanzas que exaltan tu nombre. Las hemos hecho con sencillez, pero desde lo profundo de nuestro corazón. Recíbelas, bendito Señor, porque cada una de ellas proclama lo que nosotros sentimos, lo que nosotros vivimos por tu gracia y por tu bondad, al permitirnos ser parte de tu pueblo, bendito Señor. Hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, todos acá reunidos, bendito Señor, y aún hoy los niños, tenemos la dicha, Señor, de haber sido alcanzados por tu misericordia. Y anhelamos conocer un poco más de ti. Que sea esto, Señor, lo que tú nos permitas a través de la escuela, es nuestra petición. Que cada uno de los que estamos acá, Señor, nos edifiquemos y salgamos rebosando cuando termine esta escuela sabática y anhelando poder reunirnos por la parte de la tarde. No te pedimos solo por esto para nosotros. Te queremos rogar por los enfermos, por los necesitados, por aquellos que están privados de su libertad, Padre. Te suplicamos que tú también lleves una palabra de aliento por medio de tu palabra en este día, que el mundo lo ve como un día más, que el mundo lo ve como un día de negocio o de fiesta, pero para nosotros es un día de bendición. Te rogamos por Cristo Jesús que nos permitas, pues, a recibir esa bendición, así como nuestros hermanos en esas condiciones, así como las demás iglesias, que siendo nosotros los mismos, pues por localía nos tenemos que reunir en diferentes lugares. Bendice cada una de las iglesias en nuestro país y fuera de él. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pasamos a una escuela sabática más de cuadernillo, en donde se ha considerado la carta de Pablo a los Efesios. Y tenemos para esta oportunidad una lección titulada Nuevas Personas en Cristo. La lectura básica está en Efesios 4, por favor, hermanos. Ahí vamos a empezar con la lección de hoy, Efesios 4. Por favor, hermanos, Efesios 4, 17 al 24. Dado que es una escuela, quiero invitar a quien guste leer la bendita palabra del Señor, me ayude en esta mañana. Repito, Efesios 4, 17 al 24. Alguien que nos lea en los versos del 17 al 19, algún varón, alguna hermana. Sin pena, hermano Marito, por favor. Nuestro hermano Marito va a leer Efesios 4, 17 al 19, que es la primera división de nuestro texto. Esto pues digo en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento en que te reciben, ajenos de la vida de Dios y de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Muy bien, muchas gracias, hermano Marito. Habrá una hermana que nos ayude con el verso 20 y 21. 20 y 21. ¿Alguna hermana que quiera leer, hermana Yesenia, por favor, 20 y 21? Jesús, muy bien, muchas gracias. ¿Y alguien más del 22 el 22 y el 23? A ver, ¿alguien? ¿Una hermana? ¿Algún hermano? 22 y 23. Pensé que la hermana Graciela lo iba a leer, porque te puso de pie de repente. 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. 24 no les digo porque es el verso de memoria. 22 y 23. ¿Alguna hermana? Siempre hay más. A ver, hermana Dorcas. Siempre hay más hermanas que hermanos en las congregaciones.
congregaciones. Por eso yo pregunto a alguna hermana Dorcas 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Muy bien, y ahora llegamos al verso de memoria. ¿Alguien aprendió el verso de memoria? ¿Alguien lo sabe? Es el versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado conforme a Dios en santidad y justicia. ¿Alguien lo puede repetir? A ver, hermano Víctor. Muy bien, Efesios 4:24, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Y vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad, ¿verdad? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna hermana? Hermana Gracielita, léalo, sin pena. 4:24. Muy bien, ¿alguien más? ¿El texto de memoria? El texto de memoria siempre nos dice cosas interesantes, básicas. Hasta ahí vamos a llegar. Vamos a llegar hasta esa nueva criatura. Pero primero vamos a pasar, según nuestra escuela, por el viejo hombre. ¿Les parece? ¿Cómo era el viejo hombre? Pues tenía ciertas características que ahí están en las pizarras. Usted puede verlas en su escuela, también están. Las vamos a estudiar y analizar. Y luego vamos a ver acerca del nuevo hombre. Habiendo hecho esto, vayamos al objetivo. Mostrar que el don de la nueva vida da al creyente la tarea de renovarse cada día por el Evangelio. Da al creyente la tarea. ¿Qué es una tarea? A ver, ¿qué es una tarea? Carlitos, ¿qué es una tarea? ¿Tú sabes de tareas? Ajá. ¿Te han dejado tareas en la universidad? Como por ejemplo así en el campo, porque el hermano estudia agricultura. A ver, ¿qué tareas te han dejado en el campo? ¿Y eso es fácil? No. ¿Es sacrificado? ¿A qué hora? ¿Descansado? Terminas muerto después de supervisar. ¿Cuánto caminarías, dirías tú, al supervisar un área de la agricultura? Lo más que has hecho. 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¿Debajo del sol? ¿La lluvia? ¿Sí? No, lluvia todavía no. Ya te va a llegar. Una tarea. Es tarea del cristiano. Vamos a fijarnos como objetivo, como el objetivo del creyente, renovarse cada día por el Evangelio. Es lo que el Señor espera de nosotros como cristianos. Y el objetivo va a ser mostrar que el don de la nueva vida es eso. Es una tarea que nosotros tenemos, renovarnos cada día. Sumario del tema. Tienen la escuelita, hermanos, estoy en la página 26. Sumario del tema. Es muy probable que la imagen y el significado del bautismo hayan estado en la mente del apóstol Pablo cuando escribió esta parte de su carta. Gracias a que el bautismo incluye el acto de sumergirse dentro del agua y el de emerger, fue muy apropiado para mostrar sensiblemente el morir y el resucitar. Es decir, el dejar la vida pasada y el despertar a una vida renovada. Puede decirse que para los cristianos del primer siglo el bautismo adquirió mucha relevancia como figura o imagen de la regeneración de una persona. Junto con la celebración del bautismo se explicará la participación del creyente en el nuevo camino. El bautismo, al reflejar la muerte y resurrección de Jesús, encierra figuramente las dos grandes esferas de la vida humana. La creación vieja, o sea, el mundo caído, tristemente caído, y la nueva creación, la humanidad renovada. En otro momento el apóstol hablará de las figuras del viejo hombre y el nuevo hombre, o de Jesús y el nuevo Adán, es decir, como el nuevo ser que rescata plenamente la imagen de su creador. Otra forma más en la que Pablo aborda el tema de la regeneración del creyente es bajo las órdenes del hombre carnal y el hombre espiritual. Diferentes figuras que aquí el escritor del sumario nos presenta acerca de la vieja humanidad, la nueva humanidad. Viejo hombre, nuevo hombre, o como dice acá, hombre carnal
y hombre espiritual en este tercer párrafo. Continúo. Siendo que el hombre carnal, aquel que se deja arrastrar por sus bajas pasiones y deseos engañosos, y el hombre espiritual, aquel que renueva su conciencia, sus valores y su percepción de vida. El interés de Pablo por clarificar la vida de la fe le lleva a tomar argumentos verdaderamente serios y profundos, con el único fin de enfatizar que a partir de Cristo el hombre debe tomar la decisión de seguir conforme a tomar la decisión entre seguir conforme a la vieja humanidad o renovarse conforme al proyecto de Dios. Para Pablo, vivir en la carne representa el estado o condición de una persona que permanece totalmente ajena por ignorancia o por decisión propia al Evangelio y a Jesús. Mientras que vivir en el Espíritu representa la decisión consciente y voluntaria de una persona para aceptar los principios del Evangelio y para reconocer a Jesús como meta de la humanidad. Muy bien. He aquí con el sumario empezamos a hablar acerca de la vieja humanidad y de la nueva humanidad. Ahora bien, en los pasajes que nos leía inicialmente nuestro hermano Marito, habían ciertas características que quisiera que analizáramos. Está en el análisis del tema. Número 1, observe con atención Efesios 4, 17 al 19, repito que leía nuestro hermano Mario, en donde el apóstol Pablo describe la condición del ser humano ajeno a la vida que es en Dios. A ver, hermano Marito, léenos otra vez el 17, solo el 17, vamos despacio. Esto pues, digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Andan en la vanidad de su mente o de sus sentidos. Adelante, ahí nada más, ahí llegó el 17, 18 horas. Teniendo el entendimiento Ajá, correcto. ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en el Hay ignorancia, muy bien. por la dureza de su corazón. Hay dureza de corazón. Y ahora termina con el 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a La conciencia, ajá. para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. Eso es lo que quisiera que analizáramos por un instante. Cuando hablamos de vanidad, a ver, cuando hablamos de vanidad, la palabra vanidad, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? A ver, analicémoslo, porque ese es el trabajo ahorita. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando hablamos de vanidad? ¿Qué es vano? A ver, ¿qué es vano? Lo acabamos de cantar hace un ratito en el Salmo 1. ¿Perdón, pasajero? El tamo que arrebata el viento, ¿cómo es? ¿Permanente o pasajero? Pues se lo lleva el viento, ¿verdad? Lo acabamos de decir. La vanidad es algo así, pasajero, temporal. También puede interpretarse como aquello que viven las personas, que les llena, que les enorgullece. Puede interpretarse así. La vieja humanidad tiene esa característica. Hay una vanidad de los sentidos. La versión que tenemos acá es un poco diferente a la que usan los hermanos en la escuela. Dice que andan en la vanidad de su mente. Esa es la versión que yo tengo. La vanidad de mente. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es ser vano de mente? Repito, la traducción de los hermanos es sentidos en la escuela, pero vanidad de mente. ¿Qué idea les da, hermanos? Sí, pero pueden opinar, es una escuela. Vanidad de mente. A ver, hermano Elvis, lo veo pensativo. Espero que tenga pensamientos no vanos de mente. ¿Qué se le viene a usted a la mente cuando escucha a alguien que es vano de mente? Ajá. 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 ¿Es insignificante? ¿Le parece? ¿No es valioso? ¿No vale la pena? La palabra aquí vanidad que aparece acá, hermanos, puede interpretarse, tiene otros significados. Déjenme sacar mis anotaciones. Insignificancia, pequeñez, algo vano.
una baratija, algo barato, algo simple. O sea, los pensamientos de alguien que tiene vanidad en su mente o en sus sentidos son profundos e interesantes, hermanos, importantes. No, ¿verdad? Son insignificantes, son vanos. Como cantábamos, les digo, como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Que la flor del campo también puede ser otro ejemplo. La flor del campo hoy es, y mañana, ahí llevan las hermanas su ramo de rosas, ¿verdad? Lindas del mercado, y las ponen en el florero, en la casa. ¿Qué pasa 2 o 3 días después, hermano Marito? Se ven feas, que es lo peor de todo, ¿verdad? Y la hermana quiere ahí, no sé cómo aderezarlas, ¿verdad? Y ponerlas todavía bonitas, pero ya están marchitas. Ya no se puede, porque ya se murieron. La versión, como les digo, la Reina Valera habla de vanidad de mente, y esta nos habla de vanidad de sentidos. Qué triste vivir así, hermanos. Qué triste vivir con esos pensamientos, teniendo una mente vana. Tal vez no vanidosa, ¿verdad? Pero sí vana, con pensamientos que no edifican, pensamientos que no nos nutren. Hoy, por ejemplo, hermanos, con los pensamientos que nos llevamos de las Sagradas Escrituras, fortalecemos nuestra fe. Y cuando vienen los problemas, cuando vengan las vicisitudes en el hogar, en el trabajo, en el estudio, aquí hay varios muchachos en el colegio, esto nos puede servir para salir de ese atolladero. Pero cuando tenemos una mente vana, pues tristemente, pues solo hemos pensado en cosas que arrebata el viento. Hace 8 días tuve la oportunidad de estar con los adolescentes allá en zona 6 y hablábamos acerca, en un instante de la predicación del estudio, hablábamos acerca de los videojuegos. Los videojuegos, aquí hay varios muchachos que pienso que han jugado videojuegos. Yo en mis años mozos, ya hace un poquito de tiempo de eso, existían los videojuegos. Eran algo simples, pero existían. Nos metíamos en ese asunto horas y horas y horas, y va de gastar dinero, ¿Y qué provecho tiene, por ejemplo, un videojuego? Y si para usted depende como esos videojuegos tan bien desarrollados tecnológicamente como los que hay hoy, en donde se ve cómo sale la sangre, porque ahora es de sangre el asunto, de armas, de esos son los videojuegos, se ve real, hermanos, se ve increíblemente real. ¿Qué beneficio podemos tener de ello? Nuestra mente, hermanos, ¿de qué se va a nutrir? ¿De la palabra de Dios? ¿O de un juego que hoy es de moda, como el Pokémon Go, verdad? Ya casi nadie habla de Pokémon Go, por cierto. Como que ya se va disipando como el tamo que arrebata el viento. Pero hace 2 semanas, ¿cómo era el Pokémon Go? Todos hablaban de Pokémon Go. Vanidad de mente. Nuestra mente metida en cosas vanas. Así es el hombre viejo. Y así podemos hablar de cosas más interesantes, como por ejemplo la creencia en Dios. Hay gente que en su mente no concilia a Dios. Yo le pregunto, ¿usted conoce a Dios? ¿Cree en Dios en su mente, hermanos? ¿Está seguro en su mente que Dios existe o no? Porque libros se han escrito acerca de la evolución, por ejemplo, que por cierto es una teoría, no una ley. Y hay una gran diferencia para los muchachos que están aquí, saben de leyes y teorías, me sabrán entender. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y sigue siendo una teoría y seguirá siendo una teoría hasta que se acabe el mundo, porque eso es. La evolución es un pensamiento que ha cambiado durante la época. Yo ya 30 años, digamos, de conocerla, menos 25 años de conocer la teoría, y ha cambiado, porque son cosas vanas.
Lo que el Señor presenta son cosas fieles, verdaderas, seguras, firmes, que hacen que nuestra mente, hermanos, esté confiada. Bueno, dejamos ahí la vanidad. Hay más. Entendimiento entenebrecido. A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando dice, él tiene el entendimiento? ¿Qué es entendimiento para empezar? ¿Qué es entender? A ver, muchachos, ¿entienden lo que les explican los licenciados, los ingenieros en la universidad? ¿Sí se entiende o no se entiende? Como que llega a hablar en chino a veces el LIC, ¿verdad? O en el colegio. ¿Entendemos o no entendemos? Entendimiento entenebrecido. Hasta algo funesto se ve el asunto, ¿no? ¿Perdón? Como dice, se oye feo. Suena, va a disculparme usted, pero suena hasta tonto, hasta torpe. Entendimiento entenebrecido. Cuando nosotros vamos a estudiar algo, les voy a decir lo que yo estudié electricidad, y yo recuerdo que había algunas cosas que yo no entendía. Yo no soy electricista de profesión, entonces cuando me metía a estudiar electricidad había cosas que yo no entendía. Hasta que vi las cosas así materialmente hablando, dije, de esto hablaba aquella figurita que había en el libro. Tenía cierto problema de entendimiento. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento, ¿verdad? Tal vez las hermanas dicen, le voy a hacer un buen almuerzo a mi esposo, y consiguen por ahí una receta que alguien se las consigue en internet, pero hay algo que no entienden, ¿verdad? Por ejemplo, aparece por aquí una especie que yo no conozco, dice la hermana, y le voy a echar esta otra, ¿verdad? Y salió fatal al final la comida. ¿Entendió o no entendió la hermana? ¿Cuál fue el resultado de no entender? ¿Qué pasa, joven, si no entiendes lo que explica el licenciado a la hora del examen? ¿Qué pasa a la hora del examen? ¿Reprueba o aprueba? ¿Es útil el entendimiento? A ver, hagamos una encuesta. ¿Es útil el entendimiento, hermana Martita? ¿Es útil entender? A ver, hermana Jenny, ¿sirve entender? ¿A usted le ha servido entender? Un ejemplo de un momento en que usted haya entendido algo. ¿Recuerda ahorita? Puede ser de la Biblia o no de la Biblia. ¿Alguna receta? ¿Algo que le dijo su suegra? Hermana Vicky, un ejemplo. Yo recuerdo cuando era pequeña, a mí me gustaba mucho, desde una etapa donde empecé a escuchar mucha música secular. Ajá. Y yo recuerdo que mi mamá me decía constantemente que la música era que me y realmente a mi mente sí llegó el mensaje de que no llegara a escuchar eso, porque todo lo que vas metiendo, mi mamá figuraba mi cabeza como una cajita. Ajá. Si sigues metiendo esas cosas, estás metiendo basura en tu corazón. Ajá. Entonces, a la hora que tú quieras pronunciar o sacar, ¿Tú no entendías ahí esa parte o sí la entendías? sí no entendí esa parte. Ajá. Cuando veía que yo con una cajita y todo eso, decía, sí, es cierto, y yo estoy recordando todas esas cosas, cuando yo quiera sacar algo, vamos a salir de esas cosas. Claro. Ahí la importancia de entender, ¿verdad? Y la habilidad del maestro también, ¿verdad? La habilidad del maestro llamado Victoria, que vino y le enseñó y le dijo a su mente en ese momento, mira, es como una cajita, ¿verdad? Es importante entender, hermanos. Repito otra vez ese ejemplo sencillo. Los muchachos cuando están en la universidad, por ejemplo en ingeniería, el hermano tiene que aprender y entender matemáticas o física, ¿verdad? ¿Es fácil la matemática, Carlitos? Sí. Sí. ¿La entendés, Carlitos? Sí, también. Es importante entender, hermanos. Y yo quiero preguntarles, este libro, ¿lo entendemos, hermanos? Sí. ¿Entendemos este libro, hermanos? A ver,
ver, hermanos, ¿entendemos o no entendemos? Voy a hacer una prueba ahorita. Voy a hacer una prueba. A ver, ¿qué día murió Jesús según este libro? ¿Y qué día es ese? Entonces, ¿sí entendemos, hermanos? ¿Sí entendemos el libro o no? Porque no me dijeron viernes. Si me hubieran dicho viernes, hubiera dicho, no entienden todavía. O no entendemos todavía. ¿Sí? ¿Qué día resucitó el Señor según este libro, hermanos? A ver. El sábado. El sábado resucitó el Señor. Entonces entendemos. Y eso hace una diferencia entre nosotros y las mega iglesias, por ejemplo, que aunque son muy atractivas para los muchachos, hay que recordar que la doctrina es sumamente importante. Y entonces, aunque esté llenísimo ahorita o mañana, y acá esté medio lleno, la verdad que está aquí contenida y el entenderlo hace la diferencia. El hombre en esa vieja humanidad no entiende, tiene el entendimiento entenebrecido. Por más que le expliquen, como aquel niño que le quieres explicar matemáticas y vas y mira, mi hijo, 2 más 2 son 4. Y le preguntas otra vez, mira, ¿y cuánto es 3 más 1? 5. No ha entendido. No ha entendido las matemáticas. Y tienes que venir como con la cajita y decirle, mira, pon tus deditos. Pon 2 dedos aquí, 2 aquí, y empiezas a explicarle y a enseñarle. El problema es que el hombre el hombre viejo, no entiende. Y lo peor de todo es que hay ignorancia. Regresemos a Efesios. Mandan en la vanidad de su mente, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia, tristemente. Esa es la situación del hombre que anda sin Dios. Ignora. Lamentablemente ignoran. Y dice acá, ajenos de la vida de Dios. Dios ofrece vida, hermanos. Siempre lo ha hecho. Allá en el Edén había un famoso árbol. De hecho, habían 2 famosos árboles. Uno era famoso porque Dios lo llamó famoso y otro porque el hombre lo hizo famoso. Estaba el árbol de la vida y además de eso estaba el árbol del conocimiento de qué cosa, del bien y del mal. ¿Sí? El árbol de la vida ya estaba ahí. El hombre podía optar a la vida. Y Dios siempre se ha manifestado para que tengamos vida. Noé tuvo vida. En aquella época Abraham también, el padre de la fe, no digamos los sucesores de él, el pueblo de Israel. Y hoy nosotros, el Señor quiere darnos vida, pero aquí dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hay ignorancia. Y además de eso dice que esto es por la dureza del corazón. A ver, ¿cómo entendemos eso de la dureza del corazón, hermanos? ¿Qué es eso? A ver, hermana Marlene, cuando alguien le dice, fíjese que en la Biblia hay varios personajes que yo he visto que eran muy duros de corazón. ¿De quiénes se recuerda usted? Del faraón, ¿verdad? Este es famoso, ¿verdad? El faraón era duro. Él miraba cómo estaban las ranas ahí metidas entre su propia cama y seguía endurecido. De ahí tal vez sentía los piojos y él mismo se rascaba, ¿verdad? Y seguía endurecido. Es que es increíble ver en Faraón la dureza del corazón. La palabra dureza, hermanos, viene de porosis. Permítanme a ver si este va a escribir bien. Lo escribo acá. Porosis, que a su vez viene de poros. Poros es de una piedra, o era en el idioma griego en que se escribió esta carta, una piedra, hermanos, más dura que el mármol. ¿Cuántos conocen el mármol? ¿No conocen el mármol, hermanos? Bien, ¿verdad?
¿Es duro el mármol, hermano Víctor? Es bien duro para trabajarlo, ¿verdad? Hay hermanos que se dedican a hacer lápidas de mármol y tienen que usar herramienta eléctrica para poder trabajar el mármol. No es fácil. Pues el poros, de donde viene la palabra porosis, que es dureza, se toma de esta idea, una piedra más dura inclusive que el mármol. O también da la idea, hermanos, de los callos que salen cuando hay un hueso quebrado. ¿Alguien se ha quebrado un hueso, aparte de su servidor? ¿Sí? Pues queda un callo, Elvis podrá verificarles, queda un callo, ya cuando se hunde otra vez el hueso, queda un callo encima, el Señor forma un callo que es terriblemente duro. A ver a cuántos se los puedo enseñar despuesito, pero es más duro que el hueso, es bien duro. A eso hace referencia la palabra dureza, a ese callo y a la capacidad sensitiva de sentir lástima por alguien. Hace unas semanas analizábamos con algunos hermanos la historia de Lázaro y el rico. ¿Recuerdan esa parábola del Señor Jesús? Jesús se la dice a unos fariseos por ahí que eran avaros, ¿sí? Les gustaba la plata. Y les pone un cuadro, hermanos, terrible. Hay un hombre que hace banquete con esplendidez, según narra ahí el escritor, todos los días. Pero por otro lado, en la puerta de su casa hay un mendigo lleno de llagas, ¿sí? Lleno de llagas, que aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora imagínese usted el cuadro del momento en que aquel rico llamado, que no tenía nombre por cierto, que aquel rico tenía que entrar a su casa donde estaba Lázaro, que sí tenía nombre, y él estaba ahí tirado en la puerta de su casa, todo andrajoso, apestoso porque las llagas apestan, y con los perros lamiéndole. ¿Qué hacía el rico? Pues con permiso, ¿verdad? Uy, decía, que no me ensucie con este Lázaro, y entraba a su casa. ¿Estaba endurecido o no estaba endurecido el rico, hermano? ¿Estaba insensible el rico o hizo algo por Lázaro, hermano? Total y absolutamente insensible, duro, hermanos. Esa es la condición del hombre natural, del hombre carnal, del hombre que no conoce al Señor, que tiene una vida vieja. No tienen sentido de conciencia, no hay conciencia como el rico de Lázaro, hermanos, no hay conciencia, cero remordimiento. Se comete el pecado y no se recapacita, no se piensa ya, está endurecida esa sensibilidad, no hay conciencia. Y por último dice, cometen todo tipo de impureza. Para esto nos sirve Romanos, no aparece en la escuela, pero creo que como comentario, alguien que nos lea Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Y aquí dejamos al hombre viejo, terriblemente arruinado en sus maldades. Y vamos al hombre nuevo, por favor. Romanos 1:26, ¿puede leerlo? Romanos 1:26. 32 ahora. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de igual. No solo las hacen, sino que también se complacen por los que las practican. O sea, saben que están en pecado, ¿sí? Saben que el lesbianismo, por ejemplo, es pecado y continúan con sus relaciones lésbicas. Porque eso es lo que menciona el 26. ¿Sí? Las mujeres que dejan el uso por el hombre, ¿sí? El uso sexual, y van mujer con mujer o hombre con hombre, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día, hermanos, dado que se tiene que cumplir la palabra, estamos en los tiempos de Lot. Esa característica, esa degeneración, esa impureza, todo tipo de impureza se puede ver hasta en la televisión. Yo les digo hasta en la televisión porque en mis tiempos, cuando yo era joven,
No salían homosexuales en la televisión, era muy raro, de veras. En esas películas que ahora, por cierto, se ven bien feas, no salían homosexuales. Pero hoy en día no hay película en donde no aparezca un homosexual o una mujer que tiene gusto por otra mujer. ¿Sí? Y Dios nos entrega esas pasiones. Obviamente, si esto está escrito aquí en la época de Pablo y en Roma, ya existía eso, hermanos. Y peor con los líderes que tenían. Se sabe que Calígula, que Nerón, ellos eran depravados sexuales, así, depravados. Ellos tenían orgías, sí, donde habían hombres y mujeres y todos ahí tenían relaciones con todos. De eso está hablando el apóstol. Ese era el viejo hombre, esa era la vieja mujer, que ya no tiene sensibilidad, que ya no le importa. Hace como un mes veníamos con mi hija de la universidad. Cuando me dijo, ¿viste eso? No vi porque yo venía manejando. Dos muchachas ahí en la parada se estaban dando un beso de película. Yo no lo vi, pregúntenle a ella, por cierto, aquí está. Yo no lo vi, pero ¿qué hora era, mi amor? ¿La una? Era mediodía, hermanos. Estaba bien claro. No había oscuridad. Era plena luz del día. A esa hora, dos jovencitas estaban ahí en la parada transformando, dándose tremendo beso. ¿Es esto o no es esto? Ese es la vieja humanidad. Y Dios nos invita a salir de eso, entrar a la nueva humanidad. Regresemos a Efesios, capítulo 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice el 20, si en verdad le habéis oído. Como que deja duda, ¿no? Tal vez a Pablo le habían dicho que en Éfeso habían algunos hermanos que todavía tenían ciertas prácticas no convenientes, que tal vez todavía andaban con cierta inclinación a los varones, ¿verdad? Mire, el homosexualismo ha existido, pues por lo menos desde que yo era niño, ¿verdad? Recuerdo que había un compañero, no les puedo decir el nombre por razones éticas, un compañero de la escuela, vivía en la misma cuadra que yo, amigo nuestro, que de repente en la adolescencia hizo clic, diría mi esposa, y le empezaron a gustar los varones, ¿verdad? Por supuesto yo me empecé a alejar de él, ¿verdad? Porque ya no me gustaron esas cosas. Decían, yo nunca lo vi, decían que en la noche, como a las 9 de la noche, salía de su casa vestido de mujer y se iba. Eso decían las malas lenguas. Yo nunca lo vi. Lo que sí vi es que mi amigo empezó a tener así gestos afeminados. Sí, empezaba ya así con cosas de mujeres, ¿verdad? Delicadito, cómo tomaba las cosas, cómo hablaba, cómo se acercaba a uno. Feo el asunto, hermanos. De veras feo, es triste. Vi dos casos así. Uno era bien, repito, vivía en la misma cuadra, el otro solo era un buen conocido. También él se degeneró, dicen que se volvió homosexual y dicen que murió de sida. Triste, hermanos, triste esa condición. Tal vez en Éfeso, dentro de la iglesia, tal vez había algo así. ¿Por qué lo escribe Pablo? ¿Por qué exhorta a dejar esto? ¿Por qué hasta pone con detalle cuáles son las características de la vida antigua? Esa vanidad, ese entendimiento entenebrecido, esa ignorancia, esa dureza, esa insensibilidad y esa impureza. Pues tal vez, repito, él entra a ese detalle, a esa profundidad, porque tal vez dentro de la iglesia había algo así. Y era necesario amonestar para que cambiase aquel personaje, hombre o mujer. Porque aún en Roma, ya lo leía nuestro hermano, ahí en Roma hablaba de que las mujeres habían dejado al varón y se habían ido con mujeres, con otras mujeres, ¿verdad?
Allá en la cuadra de mi casa también lo vimos. Bueno, no recuerdo quién de mis hijas me contó que se mudaron unas jovencitas muy jóvenes y que van de la mano y llegan a la esquina y se dan un beso y se despiden. Terriblemente, hermanos, el diablo ha actuado en estas mentes y les ha inyectado esa impureza. Lo hace por medio del internet, la televisión y cuántas herramientas que hoy día hay. 22, Efesios 4:22. Hablemos de la nueva humanidad. Dejemos a la vieja y hablemos de la nueva. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice acá el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La nueva humanidad empieza también por la mente, a trabajar en la mente. Empezamos a cambiar de mentalidad, se renueva del espíritu de su mente. Romanos 12:2, por favor, hermanos. Alguien que desee leerlo puede hacerlo. 12:2. 12:2. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo? Romanos 12:2. Sin pena, ¿pueden poner, hermano Martita? Póngase de pie y lea los Romanos 12:2. Gracias, hermana. Cambien su manera de pensar, dice esta versión, para que cambien su manera de vivir. Cambien su manera de pensar. Esto, hermanos, es un principio básico. Los conquistadores griegos, por ejemplo, lo supieron en su momento. Cuando ellos conquistaron el mundo, ellos sabían que había que cambiarle la forma de pensar a sus conquistados. Primero diciéndoles, ustedes ya no son romanos, ya no son babilonios, ya no son persas, ustedes son griegos. Ustedes son griegos, tienen que hablar griego, tienen que pensar griego, conocer a los filósofos griegos, a los escritores, Homero, Platón, Pitágoras, y empiezan a meter su cultura para conquistarlos desde acá. Era la estrategia y les funcionó, porque hasta el día de hoy la gente hasta celebra, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. Ha llegado hasta nosotros esa forma de pensar. Eso ellos lo crearon, lo originaron y lo enseñaron y lo propagaron, a tal punto que aún en Jerusalén, con ese pensamiento tan acercado a Yahvé, con ese pensamiento tan religioso, se construyen lugares para hacer actividades olímpicas. En el mismo templo, hermanos, se mete una imagen de Zeus en su momento, se hacen sacrificios a los dioses griegos. Ellos querían importar su forma de pensar. En Guatemala, tal vez los más jóvenes aquí no saben de esto, pero hubo un candidato a presidente que pretendía hacer eso. Llegó a ser presidente y fue famoso por eso. Él quería entrar a la mente y decía: mi gobierno está basado en 3 puntos. No robo, no me acuerdo cómo le hacía. No robo, no miento y no abuso. Es lo que yo recuerdo, no sé si estoy equivocado. Y a cada rato salía en la televisión: no robo, no miento, no abuso. No robo, no miento, no abuso. Intentaba apuntarle a la mente, sí, a nuestra forma de pensar para cambiar la forma de actuar, como dice la versión de nuestra hermana Martita. Renovar el espíritu de la mente es lo que el cristiano debe de hacer para empezar a dejar de practicar ciertas cosas. Por ejemplo, el mentir, como decía este personaje político hace años. El mentir, hermanos. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Pues a veces porque metimos la pata en el trabajo, ¿verdad? Y pues para que no nos despidan, pues tenemos que inventar una mentiría por ahí, para poder seguir en el trabajo, ¿verdad?
No, fíjese que yo no fui el que fui a apretar esa tuerca. Saber quién fue a apretar la tuerca, dice el mecánico, ¿verdad? Saber quién fue. La mentira sirve para evadir nuestra responsabilidad. Se usa muchas veces. Llega a la casa el cobrador, ¿verdad? No está, decirle a mi hijo que no estoy, porque no tenemos lo que debimos de haber previsto para pagar la deuda y evadimos la responsabilidad con eso, ¿verdad? Salimos en caballo blanco según nosotros. ¿Por qué mentimos? ¿Dónde empieza la mentira, hermanos? ¿No empieza acá, hermanos? ¿Dónde empieza la mentira? ¿Dónde gestamos la mentira? ¿Dónde, hermanos? Pues es acá. Muchas gracias. Hay que renovar el espíritu de nuestra mente y decir lo que la Biblia dice: no os mintáis los unos a los otros, absorberlo, retenerlo en vuestra mente y con ello empezar a cambiar. Tal vez, después de entender esto hoy, esta semana todavía mintamos, pero ya va a haber cierta conciencia que nos va a decir: uff, hoy mentí otra vez, la próxima semana ya no lo hago. Y le pedimos perdón a Dios y tenemos ese ánimo de ya no hacerlo. Y la otra semana volvemos a mentir otra vez. Pero tenemos la conciencia que nos acusa y decimos: no, es que la Biblia dice esto, y empezamos a luchar contra nosotros mismos al haber cambiado nuestra mente hasta que el Señor, hermanos, triunfa y ya no mentimos. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Dios no nos lo hace instantáneo a nosotros. No son palabras mágicas que el Señor venga y diga: usted, Carlos Sánchez, es cristiano y a partir de ahorita ya no miente. No, hermano. Como dice el objetivo de nuestra lección, es la tarea que yo tengo por realizar. ¿Sí? Es el trabajo que yo como cristiano, hermanos, debo de hacer. Empezar a luchar contra esas cosas, renovando mi mente. ¿Qué más dice acá? Regresemos a Efesios 4, el tiempo se nos acaba, hermanos. Efesios 4, capítulo número 22, otra vez. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Quisiera utilizar acá una figura de Mateo 22. Mateo 22, ahí hay una figura que Jesús la usa para explicar esto de vestirse del nuevo hombre. ¿Alguien que nos pueda leer Mateo 22 del 1 al 14? Bonitos pasajes. Mateo 22, 1 al 14. A ver, una hermana, un varón. Mateo 22. Adelante, hermana Yesenia. 1 al 14.
historia. El Señor convida y aquellos no quieren ir. Entonces dice el verso 10, que salen sus siervos a buscar a cualquiera. Salen a buscar por los caminos y a todos los que encuentran, les dicen, vengan a las bodas. Y se los llevan a las bodas. Se llena el lugar donde va a ser la boda, donde va a ser la fiesta, hermanos. Y entra el dueño de la boda, entra a supervisar, ¿verdad? Entró el rey, aquel rey entra a ver a los convidados. Y encuentra a uno que no está vestido de bodas. Ahora, déjenme lanzarles una pregunta a manera de reflexión. ¿Por qué tenía que estar vestido de bodas este sujeto si fue encontrado en el camino? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Salen los siervos del rey y le dicen, vayan y encuentren a cualquiera, ¿verdad? Imagínense a alguien jalando una carreta. El que estaba jalando la carreta, ¿estaba vestido de bodas o estaba chuco jalando la carreta? Lo jalan y cuando ya están en la boda entra el rey y lo encuentra ahí. Y le dice, ¿y por qué no estás vestido de bodas? A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Perdón? ¿Pero por qué le reclama? ¿Era un rey injusto? ¿O por qué le reclama que no estaba vestido de bodas? ¿Por qué? Si lo encontraron ahí en el camino. Los que se iban a vestir de bodas, ellos no quisieron ir, de hecho no fueron. ¿Y por qué si le alega el rey al otro que no estaba vestido de bodas, hermano Mario? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Y si andaba jalando unos perros? ¿Si andaba pastoreando unas ovejas? Ahora, ¿por qué solo encuentra uno y por qué los demás sí estaban vestidos de bodas? Porque no dice que todos los que encontró, todos los que estaban ahí, no estuvieran apropiadamente vestidos. Hay uno que no está vestido de bodas. Ok, déjenme explicarle porque ya el tiempo ya se nos agotó. Existe en Israel una costumbre, hermanos, que cuando usted es invitado de bodas, el que le invita a las bodas, allá en la puerta le da un traje para que usted se lo ponga. Es el vestido de bodas. Y usted tiene que venir y ponerse el vestido de bodas para poder entrar. Eso sí explica el asunto, ¿verdad? Porque entonces todos los que estaban adentro estaban apropiadamente vestidos, porque el rey había preparado cierta cantidad de vestidos para que sus invitados, quien quiera que fuera, se pudiera vestir en la puerta. ¿Por qué no se vestiría aquel fulano? ¿Por qué? Ajá. ¿No quería cambiar? Claro. Ajá, claro. No se quiso poner, hermano Víctor. Ah, que se entró por una ventana y usted no entró por la puerta. ¿Por qué no se quiso vestir aquel fulano, hermano? Si le dieron el traje en la puerta, hermano. Le dieron el traje para que se lo pusiera. El Señor nos ha dado su palabra para que la estudiemos y la comprendamos. Y yo ya hice una prueba hoy que sí la conocen y sí la entendemos. Pero a veces no nos queremos poner el vestido, hermanos. Y la ordenanza es, vístete del nuevo hombre. Ahí está el traje. Póntelo. Pero a veces no lo queremos poner, ¿verdad? Entre paréntesis. Sin embargo, la nueva humanidad, hermanos, tiene todo fácil. Todo fácil. El Señor ya nos dio el traje para entrar a las bodas. Nuestra tarea, como dice el objetivo de esta lección, es
pues empezar a quitarnos los trapos viejos, ¿verdad? Del trabajo, de aquel que iba jalando ovejas, ¿verdad? Y sucio, tal vez tuvo que tirarse para rescatar una oveja y todo manchado. Pues quítese esa ropa, le dice el Señor, aquí está su traje para que entre a las bodas. No hay problema. No hay problema. Y es exactamente lo mismo, hermanos. La figura es la misma. El Señor acá en Efesios, otra vez 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Es algo que usted y yo debemos de hacer día a día. Nos vamos quitando un calcetín, nos vamos quitando una playera sucia, nos vamos quitando la camisa que ya se ensució con este mundo y nos ponemos el traje que el Señor nos quiere dar. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, ¿sí? No según el mundo, sino creados según Dios, en justicia y en santidad de verdad. El Señor algo que pide es eso. Parte de nuestra vestimenta es la justicia. Y bueno, aquí vendría otra vez la pregunta, ¿verdad? ¿Hemos sido justos esta semana que pasó, hermanos? ¿O con la mentiría que nos inventamos le echaron la culpa a otro de los empleados y hasta lo despidieron? ¿Es justo eso, hermanos? Claro que no. Por la mentira que nosotros inventamos, pues a los compañeros, a todos, de plantón, ¿verdad? Yo me acuerdo bien de eso cuando era estudiante, ¿verdad? Nadie había hecho nada, ¿verdad? Pero lo cierto es que el traje del profesor tenía un gran hoyo aquí porque se le había pegado un chicle que le habían pegado en la silla. Yo no sé cuántos hicimos eso, ¿verdad? Pero cuando el profesor dice, bueno, ¿quién puso el chicle en el escritorio, muchachos? Nadie, ¿verdad? Vos, Carlos, vos sabés quién fue. Y yo sí sabía quién fue porque lo vi, ¿verdad? Era el chiste, ¿verdad? No, profe, no sé. No sé. Bueno, pues todos de plantón debajo del sol el resto de la mañana. ¿No les tocó así, hermanos? A mí sí me tocó de plantón varias veces por mentir. Y había algunos ahí que no sabían nada del asunto de plantón. Toda la bendita mañana debajo del sol, hermano. Por mi mentira. Sí, por mi mentira. Entonces el Señor anhela que nosotros, creados como nuevos hombres y mujeres, seamos justos. Eso no era justo. Eso no era justo que aquellos otros vivieran y sufrieran. Y entonces el Señor crea un mundo justo, un vestido justo. Nuestro vestido está así, hermanos, tiene cosas maravillosas, hermosas, sin detalles preciosos como las que usan las hermanas, ¿verdad? Con un detallito por aquí que parece de oro, pero es pura fantasía, ¿verdad? Pero parece de oro y se ve bonito, elegante, ¿verdad? Y se pone una peineta, ¿verdad? Y qué bonita se mira la hermana. El vestido del Señor tiene esas perlas, justicia y santidad de verdad, y Él anhela que nosotros nos vistamos así, que seamos personas nuevas en Cristo, bien vestidas, preparadas para ese momento de la boda, para estar ahí presentes, porque es el Rey el que llega. Si usted fuese invitado al Palacio Nacional a una fiesta del señor Jimmy Morales, ¿cómo llega vestido? Porque aquí no tenemos la costumbre que nos vaya a dar traje, ¿va? Pero usted, ¿cómo llega vestido? ¿Bien trajeado? ¿O así como se va del trabajo, así se va para allá? No, ¿verdad? Saber ni cómo le hacemos, pedimos permiso en el trabajo, o por allá vemos con un pariente donde nos vamos a bañar otra vez, a vestir otra vez, a echarnos perfumes para estar con el señor presidente. Imagínense que el señor presidente nos sienta un mal olor, ¿verdad? Qué feo. Qué feo. Ahí estaba el rey, y el rey anhela estar en esas bodas futuras del Cordero. El Señor nos insta que nos vistamos. Es algo que nosotros hacemos
si queremos. Aquel no quiso, entró como él quiso a las bodas y el rey lo echó de ahí, porque el traje ya se le había dado. A nosotros el traje ya nos lo dieron desde hace rato, hermanos. Entonces la escuela nos insta a que nos vistamos como nuevas personas en Cristo. Y por último, pues otro detalle del vestido es la santidad. La santidad. Ninguna de estas cosas horribles, hermanos. Nosotros amamos al pecador, amamos a los homosexuales, amamos a las lesbianas, pero aborrecemos el pecado. Y el homosexualismo es un pecado, no es una enfermedad como el mundo la quiere plantear, porque así la enseñan ahora, hasta en las escuelas. El homosexualismo no es una enfermedad, es un pecado. De lo contrario, el Señor se equivocó en este libro, en donde condena a los homosexuales, a los sodomitas. Ya hablaremos algún día acerca de eso de la homosexualidad, pero lo cierto es que así es. La Biblia no lo acepta, no lo avala por ninguna razón, aunque algunos que se llaman religiosos hasta casan homosexuales en Estados Unidos y Europa diciendo que no hay problema porque es un amor puro, pero la Biblia no lo enseña. Nosotros debemos de tener estas características: renovarnos de mente, vestirnos del nuevo hombre, ponernos esas maravillosas alhajas de la justicia y de la santidad y venir delante del Señor como nuevas personas en Cristo. Hermanos, por su atención, muy agradecidos. Hasta acá la escuela y les invitamos para la parte de la tarde. Dios les bendiga, hermanos. Paso a vosotros.